Buenas tardes, a través de Migrante Esta es tu voz, la información más relevante en las últimas horas registrada en la República Mexicana. Hoy postergamos, en lugar del tiempo conocido, unas horas más porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. En lugar de Félix va el candidato de Morena por el estado de Michoacán, lo cual significa un revés para los magistrados del Tribunal Electoral porque fueron dubitativos, devolvieron al INE para que éste resuelva y, como dicen en la jerga política, faltaron pantalones para que sus magistrados determinaran abiertamente que Félix Salgado, por omisión, no reportó los gastos de precampaña en los tiempos fijados por el INE. Y si usted se pregunta cuánto cuesta al contribuyente pagar a un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, llegaría a la conclusión que el Instituto Electoral Federal, el INE, el Instituto Nacional de Elecciones, antes IFE, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial son demasiado costosos y no marcan una diferencia con lo que fue el antiguo sistema, es decir, la Comisión Federal Electoral de la Secretaría de Gobernación, que en 1988 validó la victoria de Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas en medio de acusaciones de fraude electoral registradas en ese momento. Este es el tema importante, además de las pláticas sostenidas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a quien su presidente Joe Biden dejó la responsabilidad de dar seguimiento al tema de la inmigración de centroamericanos y mexicanos que cruzan del sur al norte del río Bravo. ¿Por qué Kamala Harris? Porque ella fue senadora de California, fue procuradora en San Francisco y tiene la experiencia de atender los casos de migración. Así que el presidente Biden se inclina por Kamala Harris y con ello deja a un lado a Alejandro Mayorkas, el secretario del Departamento de Seguridad Interior, como a Roberta Jacobson, quien es el SAR o la SAR para la frontera sur del Departamento o el Consejo Nacional de Seguridad. Y hay quien tiene muchos problemas, es el actor Alfredo Adame, en una revelación del manejo que hacen los partidos políticos de las figuras cómicas ajenas a la política. Se le ubicó con una cantidad estratosférica, 50 millones de pesos, luego dijo que no, pero ahí, como fue el caso de Onésimo Cepeda, el titular de la diócesis de Catepec hasta el 2013, quien deseaba postularse por un distrito local del Estado de México, pues se quedó ahí en el intento. Pero Onésimo no es malo, él jugó bien en la elección del 2011 y él fue la causal que el gobernador Erubiel Ávila llegara a ser tal, anticipándose a Alfredo del Mazo, y me parece que por ahí viene una venganza del grupo Atlacomulco que no le perdona en 2011 ser el fiel de la balanza, que dejó a Alfredo del Mazo a un paso de ser el candidato y llevó a Erubiel Ávila a ser el gobernador del Estado de México. Hay más temas que hablan hoy de la vacuna AstraZeneca, que causa ya casos de trombosis en México, y cada vez se cuestiona más el por qué aquí sí y en el Reino Unido dejó de ofrecer AstraZeneca a los menores de 30 años. ¿Será posible que México reciba el desecho estadounidense AstraZeneca, como lo consideran algunos científicos, y apueste a la salud de sus pacientes? 19 de ellos en Gran Bretaña murieron por el tema de los coágulos. Entonces, esto cuando llegue, 79 años, 3 de ellos fueron las víctimas allá en Gran Bretaña. Cuando se aplique masivamente AstraZeneca en México, es la que envió a Estados Unidos, se corre el riesgo de tener males graves en la salud
con AstraZeneca. No olviden que estas vacunas llegaron solamente a la fase 3 y no son una garantía para la salud de los pacientes o quienes prevengan, mejor dicho, el desarrollo de COVID en estos últimos tiempos. AstraZeneca pues prácticamente está descalificada en esta misma emisión. Hasta aquí lo más importante de la información que se generó en México hoy. Religion.